Shalom. Estamos de regreso para terminar con la Parashat Emor en la aliyá número 7, la cual quedó inconclusa de la semana pasada. Pero recordándoles que todavía estamos un poquito atrasados con estos estudios, pero con el objetivo de no dejar esta porción aislada, vamos a retomarlas y después alcanzamos el ritmo que nos corresponde para esta semana. En la Parashat Emor, aliyá número 7, leemos del capítulo 24 del libro Vaikra, del versículo 1 al versículo 23. Habla Adonai a Moshe diciendo: ordena a los Bnei Israel que traigan a ti aceite de oliva puro machacado para alumbrar, para encender una luminaria continua fuera del velo del testimonio en Ohel Moed. La dispondrá Aarón desde el anochecer hasta la mañana delante de Adonai continuamente, ley perpetua para vuestras generaciones. Sobre la menorá dispondrá las luminarias delante de Adonai continuamente. Tomarás sémola y hornearás 12 panes de 2 décimas será cada pan. Los colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa pura delante de Adonai. Pondrás sobre cada hilera incienso puro, que será para el pan por recuerdo de la ofrenda ígnea a Adonai. En cada día Shabbat lo dispondrá delante de Adonai continuamente de los Bnei Israel, pacto eterno. Será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar sagrado, porque sagrado de sagrados, Kodesh HaKodashim, es esto para él de los fuegos sagrados de Adonai, ley perpetua. Salió un hijo de una mujer israelita, que era hijo de un hombre mitzri dentro de los Bnei Israel, y riñeron en el campamento el hijo de la israelita con un hombre israelí. Entonces execró el hijo de la mujer israelita el nombre y maldijo. Lo trajeron a Moshe, siendo el nombre de su madre Shelomit Bat Dibri, de la tribu de Dan, y lo dejaron en prisión hasta que se les aclare qué hacer de acuerdo con Adonai. Habló Adonai a Moshe diciendo: saca al maldiciente fuera del campamento, apoyarán todos los que oyeron sus manos sobre su cabeza, y lo lapidará toda la congregación. Y a los Bnei Israel hablarás diciendo: cualquier hombre que maldijere a Elohim cargará con su culpa. El que execrare el nombre de Adonai habrá de ser matado, lo habrán de lapidar toda la congregación. También el peregrino como el ciudadano, si execrare el nombre, será matado. Un hombre que matare a cualquier vida humana habrá de ser matado. El que mata una vida animal la resarcirá vida por vida. Un hombre que hiciere un defecto a su pueblo, como lo quisiere así le hará, quebradura por quebradura, ojo por ojo, diente por diente. Como el defecto que hiciere a una persona, así se le impondrá. El que matare una bestia la resarcirá, y el que matare a una persona será matado. Una sola ley habrá para ustedes, como para el prosélito y para el ciudadano será, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Habló Moshe a los Bnei Israel, sacaron al maldiciente afuera del campamento y lo lapidaron a pedradas, y los Bnei Israel hicieron tal como había ordenado Adonai a Moshe. Bien, habiendo terminado sobre las fiestas o los Moadim, ahora vamos a hablar sobre una parte también esencial y principal dentro del servicio del Mishkan. Es el encendido de la menorá, el candelabro de los 7 brazos, un servicio para los Kohanim, y aparte de esto también va a hablar del servicio que se va a hacer en la mesa de los panes de la proposición. El servicio del encendido de la menorá pues va a consistir en 2 tiempos, una por la mañana y una ya por la tarde para Minjá. 5 velas en la primera ocasión, 2 velas serán encendidas en la segunda ocasión. Habrá de cuidarse para que permanezcan encendidas durante todo el tiempo, sobre todo el día, y deben ser limpiadas, obviamente. Y también tenemos sobre el pan que es colocado sobre la mesa de los panes de la proposición. Este es colocada cada viernes en la noche, cuando llegan la nueva guardia de los Leviim y de los Kohanim, es de los Kohanim, la nueva guardia que llega para poder servir y ministrar en el Mishkan. Entonces el viernes, llegando ellos con su pan, lo colocan allí y permanecerá por una semana aquí junto a la menorá. Aquí está la mesa de los panes de la proposición, el lugar Kodesh, y va a ser disfrutado de ese pan en 8 días, el Shabbat siguiente.
Así la guardia que sale la llevará de regreso a sus hogares, de regreso a sus casas. Y este es el simbolismo que nosotros guardamos en el día de Shabbat. El encendido de la menorá, con el encendido de nuestras dos luces para el Shabbat, y el pan que está aquí también y que es consumido después de haber sido horneado, es consumido en esta ocasión se encuentra en la Parashat Emor. También va a hablar acerca de el pecado que cometió el hijo de una mujer israelí, pero su padre era mitzri. Él entró en conflictos con otro israelí, con otro hebreo, y en ese conflicto él mencionó el nombre de Hakadosh Baruj Hu, el cual no debe ser mencionado así a la ligera, con ligereza. Entonces cuando él hizo uso de ese nombre, pues blasfemó contra el nombre de Hashem. Por lo tanto debe ser castigado. Ahora todavía en entonces no se sabía cómo castigar a estas personas. Se hace saber, se le encierra y se le hace saber a Moshe Rabenu lo que ha ocurrido. Se determina entonces que él debe morir por esta blasfemia que cometió, pues esta blasfemia después va a ser llevada a esta parte en la que también cuando un hombre mata a otro hombre, también será quitada su vida. Y cuando un hombre mata a algún animal, también va a resarcir la vida del animal. Y cuando alguno lastimara a otro, estamos hablando accidentalmente, no accidentalmente, perdón, sino con proposición, entonces él deberá también ser lastimado de la misma forma. Esto es para hacer justicia y mantener en igualdad las cosas. Si hubo una blasfemia contra Hashem, entonces se blasfemará contra la persona, es decir, quitándole su vida. Si una persona atenta contra la vida de otro, entonces se atentará contra su vida. Si atenta contra la vida de un animal, se atentará contra la vida de un animal de él. Y si lesiona a alguno con ventaja, con alevosía, entonces también se le lesionará a él. Esta es la forma de impartir justicia. Obviamente, entre tanto se determina las responsabilidades de cada uno, deberá encerrárseles, pero al final el castigo es únicamente este. Así es como termina la Parashat Emor. Y con esto cerramos a esta parte que nosotros hemos estudiado previamente acerca de los Moadim, de las fiestas que revelaron una situación histórica en el pueblo de Israel y que hoy en día rememoramos, hoy en día recordamos. Tengamos presente esto: cuando nosotros dejamos de lado el recordar lo que históricamente nos ha ocurrido, es que se pueden suscitar estas cosas que nosotros hemos leído en la última liyá. Porque al olvidar nuestros orígenes, que es en conjunto, que es en la comunidad, atentamos contra el resto de la comunidad y atentamos contra Hashem. Así que olvidar las fiestas y el Shabbat trae como consecuencia este gran desastre sobre un individuo, y si no se detiene a tiempo, si no se limpia, si no se retira a la manzana podrida, esta podrirá al resto de las manzanas en la cesta. Esto es lo que ocurre, esta es la ley, a fin de salvaguardar la relación del pueblo de Israel para con Hashem. Nos vemos para las siguientes parashiot, pues estas son Mejubarim. Shalom.